Hola a todas y a todos, muy buenas tardes, tarde-noche acá desde Linares, desde orillas del Achigüeno, desde el Maule Sur estamos transmitiendo y estamos transmitiendo en un programa bastante especial. Hoy comenzamos una nueva etapa, ya estamos de lleno en campaña, llevamos un tiempo largo ya trabajando, viendo cómo podíamos aportar desde la educación cívica, desde el debate, desde la discusión, desde diferentes frentes en tratar de comprender un poco más este proceso que estamos viviendo, este proceso político, este proceso social y lógico también este proceso constituyente que estamos viviendo en Chile. Entonces el objetivo del programa de hoy es básicamente dos. Uno es hacer un pequeño recuento con todo lo que hemos ido conversando y aprendido durante los últimos meses. Y dos, responder algunas de las decenas de dudas que nos han dejado a través de nuestras diversas plataformas. Yo voy a estar acá, ya tengo una lista preliminar de preguntas que las tenemos un poco ordenadas para poder responderlas de mejor forma, pero además me van a estar a través del celular comentando algunas de las nuevas preguntas que van llegando, así que también nos pueden ir dejando su comentario y nosotros vamos a ir respondiendo en la medida que me las vayan entregando y yo pueda ir leyendo. Primero quería contarles en qué hemos andado. Hemos estado recorriendo todo el Maule Sur, seguimos conversando, seguimos escuchando, seguimos hablando con nuestros candidatos a concejales, nuestros candidatos a alcalde, y tratando de afinar la propuesta constitucional que hemos ido construyendo a través de no solamente los últimos meses, no solamente el trabajo territorial que hemos hecho, sino pegando y tomando propuestas de todo el Maule Sur y también otras propuestas que se han venido desarrollando a través del tiempo. Hemos citado muchas veces el proceso participativo de la presidenta Bachelet. Bueno, esa es una de las bases de nuestra propuesta, los encuentros locales autoconvocados, los cabildos provinciales, también tomamos información de los cabildos regionales, y desde ahí hemos ido construyendo la propuesta que pueden encontrar en monteroallende.cl. Ahí tenemos la base de la propuesta que tenemos hoy día en construcción. Hoy estuve recorriendo principalmente la provincia de Cauquenes, estuvimos con nuestras candidatas y nuestros candidatos a concejales, a alcalde, a gobernadora regional, en Peyúgue, estuvimos también en Curanipe, estuvimos también en Chanco. Y vengo ahora llegando hace unos minutos acá de vuelta a la provincia de Linares para poder conversar con ustedes. Seguimos recorriendo y, como lo he repetido, seguimos conversando. Y parte de esa conversación son algunas de las preguntas que queríamos ir respondiendo hoy día. De lo que pudimos revisar de las que nos han llegado hasta ahora, como saben, somos multiplataforma, nos pueden contactar a través de nuestra página web monteroallende.cl o a través de Ricardo Montero Allende, tanto en Facebook, en nuestro fanpage, en Instagram, en Twitter y también nos encuentran en TikTok. Cualquiera de esas son plataformas en las que podemos conversar y que pueden saber un poco más de qué es lo que estamos haciendo. Eso es más o menos de lo que estamos. Ahora, respecto a las preguntas, pudimos asociarlas en tres o cuatro grandes temas. El primero es por qué es tan importante este tema de la Constitución, cuál es la relevancia. Segundo, cómo funciona este proceso. Para mucha gente todavía es bastante complejo o no tienen toda la información respecto a cómo es este proceso constituyente. El tercer gran tema es el tema de la participación, de cómo podemos participar y ser parte de este proceso. Y finalmente, temas más propiamente constitucionales. Elegimos esto para poder explicar un poquito mejor en qué hemos estado, cómo se relaciona con todo lo que se viene y contestar exactamente las dudas. ¿De dónde viene este debate constitucional? Que es la primera duda que nos dicen. ¿Por qué es importante la Constitución? Nosotros hoy día tenemos una constitución que fue instaurada por la dictadura militar en la década del 80, comenzó en 1980, pero tuvo un proceso de instalación bastante más largo. Fue una constitución hecha en dictadura, por lo tanto no fue democrática, no hubo nada de participación ciudadana y tampoco hubo participación a través del voto. Hubo un plebiscito que se demostró a todas luces que fue absolutamente fraudulento, más allá de haber sido ejecutado durante una dictadura. Entonces, el primer motivo es un motivo de origen.
El segundo motivo es porque esta Constitución parece que ya no da abasto. Más que parece, tenemos la convicción absoluta. Es una Constitución que, como fue creada de una forma bastante tramposa, en que la Constitución se protege a sí mismo, ha sido una Constitución muy difícil de cambiar, muy difícil de modificar. Y como la vida y las sociedades avanzan, la Constitución y las leyes también tienen que avanzar. Esta es una Constitución que hoy día está obsoleta y que no puede responder a problemas que nosotros tenemos hoy día relacionados al medio ambiente, al rol del Estado, a los derechos sociales, a temas de respeto, temas de paridad. Son todos temas que hoy día no están siendo respondidos. Entonces, ese es uno de los tópicos importantes de por qué también queremos cambiar esta Constitución que tenemos. Voy a revisar acá un segundo. Lo voy a enviar acá, me están haciendo más preguntas, yo voy a ir contestando por acá en vivo, lógico, pero vamos a ir pasando el link a todas las personas también que se quieren conectar. Entonces hablábamos, un motivo, el origen; segundo, porque ya no da abasto; y tercero, porque es una constitución que ya no funciona. Tuvimos una crisis gravísima el año pasado, el antepasado ahora, el año 2019, y es una constitución que no nos ayudó a dar respuesta. Lo que sí nos ayudó, y hay que reconocer, fue que pudimos darle una salida institucional al problema que teníamos. Y esa salida institucional nos llevó a lo que fue el Pacto de Paz y Nueva Constitución, que es parte del proceso constituyente que vivimos hoy. Después del pacto se hizo la reforma constitucional para poder llamar a plebiscito. En el plebiscito se votó por el apruebo y por el rechazo, y ganó de forma categórica, casi un 80% a nivel nacional, el apruebo, y nos vamos ahora al inicio formal del proceso constituyente. Este comenzó con la inscripción de las candidaturas el pasado 11 de enero. Hay un tema que podría ser relevante también para comentarle a otros de los candidatos que participan, particularmente los candidatos del rechazo, que les lleva ahora a cambiar de opinión y a querer participar en este proceso constituyente. Son bienvenidos, lógicamente, todo el mundo es bienvenido en este proceso constituyente, pero sería interesante ver la gente que no aprobó el apruebo, fue en contra del proceso constituyente y ahora son candidatos y participan del proceso. De nuevo, bienvenidos, pero nos encantaría que nos contaran un poquitito más de cómo cambian sus motivaciones o cuáles son sus motivaciones actuales. Ahí se inscribieron las candidaturas. Y ahora lo que viene es precisamente este periodo de campaña, que por lo menos para nosotros, como candidatura de Ricardo Montero Allende constituyente, es una candidatura que queremos que sea ciudadana, con todo tipo de apoyo, que sea una candidatura muy conversada, muy recorrida, muy de calle, cumpliendo obviamente con todas las medidas sanitarias, pero muy que podamos encontrarnos en la calle, en los territorios, que en las diferentes comunas, también en las redes sociales. Por favor, síganos, compártanos, póngannos like, háganos preguntas, interactuemos a través de las redes. Es una de las grandes herramientas que tenemos hoy para conversar. Y esta es la candidatura que nosotros estamos llevando a cabo en todo este proceso. Este proceso va hasta el 11 de abril. El 11 de abril vamos a votar y vamos a tener una votación bastante larga. Siguen llegando acá preguntas por interno, vamos a seguir revisando antes de pasar al tema de las votaciones. Tenemos acá preguntas, y acá tenemos dos más que vamos a anotar, de las prioridades que está de la nueva Constitución, y una más nos llega en directo de Facebook. Entonces vamos a pasar ahora a la elección. Ahora estamos en febrero, todavía hay algunos en ambiente de vacaciones, pero ya estamos ahí nomás, nos quedan 4, 5, 6, 7 semanas para llegar a esta elección, una de las elecciones, me atrevo a decir, más importantes de la historia democrática chilena. Luego vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que se vota en esta elección? En esta elección vamos a votar por concejales, vamos a votar por alcaldes, vamos a votar por gobernadores regionales, por primera vez, y vamos a votar por constituyentes. ¿Quiénes son los constituyentes? Los constituyentes van a ser 155 personas que van a ser las encargadas de construir la propuesta de nueva constitución. Entonces, estas 150 personas nosotros las vamos a elegir a través del voto, y desde los distintos distritos de Chile, las distintas comunas, los distintos territorios, van a salir electas estas personas que se van a reunir para comenzar a trabajar en base a todos los insumos que ya hemos hablado, en toda la discusión que hemos tenido en las últimas décadas sobre la Constitución. Van a empezar a armar una propuesta constitucional.
Entonces, por eso es la importancia de la votación del 11 de abril. Además de nuestras autoridades territoriales y regionales, vamos a poner una gran responsabilidad en las personas que escriban esta nueva Constitución. Un poquitito de agua. ¿Qué se nos viene después? Después de elegir estas personas, aproximadamente un mes después, se van a reunir todas y van a comenzar a trabajar. ¿Qué plazo tienen? Para tener la propuesta de nueva constitución, tienen que trabajar en 9 meses como mínimo, o es el plazo mínimo para tener esta propuesta, que puede ser prorrogable a 12 meses. Y ese es el plazo total para tener que hacer esta presentación de una nueva constitución. Otra de las cosas que nos preguntaban es cómo va a funcionar más o menos la convención. La convención tiene que dictar un reglamento, que es la forma en que ellos se van a poner de acuerdo. Las personas que seamos electas como convencionales vamos a tener que ponernos de acuerdo por 2/3 para ver cuál es el reglamento interno que vamos a utilizar. Cada una de las normas que tenga la Constitución también deben ser aprobadas por 2/3, ponerse de acuerdo, grandes mayorías, grandes acuerdos dentro de las 155 personas y poder llegar a acuerdo en cada una de las normas. Acordadas las normas en este plazo de 9 meses o 12, esto va a un plebiscito, el que llaman plebiscito de salida. ¿Y en qué consiste este plebiscito de salida? Es un plebiscito en que toda la ciudadanía, en voto obligatorio, esto es importante, va a ser voto obligatorio, vamos a votar si queremos aplicar y hacer nuestra esa nueva constitución o no. Y eso se vota y se gana por mayoría simple, 50% de los votos más uno. Solo ahí tendríamos efectivamente una nueva constitución. Eso a grandes rasgos, nos pueden seguir escribiendo y preguntando, pero a grandes rasgos es el proceso y responde, creo, a la mayoría de las preguntas que nos habían llegado referente a cómo es lo que se nos viene. Otro de los temas importantes eran temas más constitucionales. Hay bastantes dudas respecto al tema constitucional. Acá voy a revisar un par más que me están llegando desde adentro respecto precisamente a los temas constitucionales. A través de Facebook tenemos 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades para esta nueva constitución? La segunda, ¿qué propondrías para descentralizar Chile en esta nueva constitución o estimas que el sistema actual debería mantenerse? Y la tercera que vamos a tomar ahora es, hola Ricardo, ¿es posible generar una constitución de que responda a los intereses y necesidades de los grupos minoritarios? Ya, vamos a ir por parte. Entonces la primera, ¿cuáles son tus prioridades en nuestra nueva constitución? Como les comenté, nosotros tenemos una serie de prioridades que están expuestas en nuestra página. Ahí pueden ver más detalles. Pero básicamente son 4 y están vinculadas al rol del Estado, a la descentralización, estoy raro para contar, tercero, una constitución verde, y cuarto, el tema de seguridad para las personas. Entonces vamos una por una. La primera prioridad es respecto al rol del Estado. Hoy tenemos una constitución que está bastante preocupada de reservar los derechos de los privados más que ejecutar un rol decidido respecto a los derechos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Y lo hablábamos ayer en el debate que tuvimos en CNN, que también está colgado ahí en nuestras redes sociales y pueden revisar, ayer estuvimos en CNN. ¿Qué rol va a tener el Estado? ¿Va a tener un rol subsidiario que llaman algunos o va a tener un rol activo en cuanto a derechos sociales? El rol subsidiario actual significa que todo lo que pueda ser resuelto por el mercado, por los privados, el Estado no debería tanto meterse. Y eso pasa un poco con educación, pasa con salud, pasa con el tema pensiones, pasa con el tema agua, pasa con el tema vivienda y una serie de cosas más. Hay algunos que creemos que tenemos que trabajar por un Estado social, democrático y ecológico de derecho. ¿Y eso qué significa? Que el Estado tiene que garantizar ciertos mínimos sociales para todas las personas. Por el simple hecho de ser persona, tiene que garantizar ciertos mínimos para que las personas puedan desarrollarse. Yo sé, no es solo voluntad y no hay soluciones mágicas, pero sí es muy importante que el rol del Estado sea decidido respecto a eso, que podamos avanzar más en materia de derechos sociales. Yo creo que se ha hecho bastante en los últimos 30 años, a diferencia de muchas personas,
pero tengo la convicción de que falta muchísimo más por hacer. Y eso parte por un rol más decidido del Estado en materia de derechos sociales. No puede ser que todas las decisiones, y eso vamos a hablar en el segundo punto, pero todas las decisiones sean tan centralizadas, que Linares, Cauquenes, Parral, San Javier tengan que estar pidiendo permiso o trasladándose a las capitales regionales o al centro. Y eso nos lleva, pasando de los derechos sociales, precisamente a nuestra segunda prioridad, descentralización. En la Constitución, nosotros tenemos dos temas principales que son los que se discuten en una Constitución. El primero es la visión país que queremos construir, principios y valores. Y el segundo es una parte más orgánica y de distribución de poder. ¿Cómo queremos que el Estado se equilibre el poder? Y ahí la discusión principal ha estado puesta en si queremos tener un régimen ultrapresidencial como tenemos ahora, un régimen parlamentario o un régimen más atenuado o semipresidencial. Esa es una discusión muy importante. Yo creo que debemos efectivamente atenuar los poderes que hoy día tiene el presidente, equilibrarlos un poco más con el Estado, o perdón, con el Congreso, y poder tener una interacción más fluida. Tenemos más en la página web, lo pueden revisar. Pero creo que hay una discusión que a mí me parece esencial y que se ha comentado poco. La distribución de poder no puede ser dentro de los poderes clásicos del presidente y del Congreso y del Poder Judicial solamente. Creo con convicción de que tenemos que tener una descentralización del poder. ¿Y qué significa esto? Que las regiones, las comunas y las provincias tengan un mayor grado de autonomía, puedan tener mayor decisiones. Y eso está hoy día muy, muy atenuado. Desde Linares sabemos mucho mejor cuál es la problemática específica de salud que más nos duele, cuáles son los temas del agro más críticos, cuáles son los temas que más nos complican en temas de conectividad, conectividad de caminos, conectividad de puentes, pero también conectividad de internet, la pésima señal de celular que tenemos en todos los territorios un poco afuera de la ciudad, ni siquiera territorios rurales. Salimos de Linares, salimos de Longaví, salimos de Parral, salimos de Cauquenes, inmediatamente empieza a fallar la señal. Ese tipo de cosas, yo creo que las comunidades locales, las provincias, las regiones deben tener un poder más fuerte. Entonces mi segundo principio es precisamente la descentralización. El tercero, voy a tomar un vasito de agua, maravillosa agua de pozo. Antes de contestar esta pregunta, el tercer principio es una constitución verde. ¿Qué significa una constitución verde? Primero, tener una visión de futuro. La constitución es lo que nos va a regir ahora, pero tenemos que construirla con una visión de futuro. Los pies bien puestos ahora para trabajar por una nueva constitución, pero al escribirla pensar que esta constitución tiene que durar 20, 30, 40, 50, 60 años o tal vez más. Y eso significa que tiene que ser una constitución responsable, y responsable con la ciudadanía, pero también con el medio ambiente. No sacamos nada con hacer una perfecta constitución si no consideramos el medio ambiente, porque no nos permite proyectarnos más allá y no nos permite garantizarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país o un mundo donde vivir. Sin la naturaleza, sin los ríos, sin el agua, no existe humanidad y no existe futuro posible. Entonces yo creo que uno de los pilares fundamentales de la nueva constitución tiene que ser una constitución verde. Y hay un tema que también salió bastante en las preguntas, que nos decían cuál es tu postura respecto al agua. Y ahí yo tengo una convicción absoluta de que tenemos que avanzar mucho más en el tema del agua. El agua nos pertenece a todos, y ahí el Estado tiene que tener un rol mucho, mucho más importante. Nosotros somos de una región que tiene el nombre de un río. Acá yo vivo a orillas del Achigüeno, más hacia atrás está el Longaví. Somos una región que nos cruzan ríos por todas partes, que tenemos mucha agua, pero que hoy día no está bien distribuida. Porque si bien tenemos agua, todos sabemos que los caudales, cuando iba de chico a caballo a hacerlos nadar ahí al Achigüeno, el caudal era mucho mayor durante el verano. Hoy día viene mucho menos agua, y eso que este año llovió. Los pozos hoy día hay que hacerlos mucho más profundos, porque antes a 6, 7 metros por acá había agua, ahora hay que bajar a 14, 15 o mucho más. Y la distribución de agua también tiene que darse dentro de la agricultura. O sea, tenemos que pensar en una distribución de aguas que sea para todos, y ahí el Estado es el que tiene que garantizar
el consumo básico como el desde, el mínimo, o sea, todos tienen que tener consumo básico de agua. Es bastante inentendible que todavía hoy muchas zonas del Maule Sur tengan que alimentarse de agua potable a través de camiones aljibe, que no tienen una periodicidad permanente, que se ha prestado para mucho abuso, que ha habido robo en la venta de agua, pero lo principal es que gente hoy día, que para muchas personas en las ciudades o en Santiago es normal y ni siquiera piensan de ir a una llave y tener que sacar agua, hoy día es un tema. Todos conocemos gente en el Maule Sur acá que tiene problemas de agua, o para regar su chacra, o para el consumo humano. El otro día hablábamos con una junta de vecinos en Peyúgue y me decía que ellos se habían organizado unas 20 o 30 familias para tirar un tubo o una cañería plástica de unos 10 kilómetros desde una vertiente de la cordillera de la costa para poder bajar a un estanque que tenían ellos, y ellos habían hecho todo para poder tener agua potable, agua de dónde tomar. Creo que a estas alturas del partido no puede ser, y eso tiene que ser una obligación del Estado. Otros de los vecinos nos comentaban hoy día que no podían tener APR porque ya no había más agua disponible en el río, que estaban los derechos comprados. Eso no puede ser, tiene que ser una prioridad. Entonces, el tercer principio es una constitución verde con un foco particular puesto en el agua. Y el cuarto, que es un tema en el que yo me he especializado y que es mi tema profesional, es donde es mi especialidad constitucional. Yo soy abogado, pero me he especializado en temas de seguridad. Y la seguridad puesta con foco en las personas. Necesitamos tener una seguridad que se preocupe más del resguardo de las personas y que funcione mejor para todas y todos, y no solo para algunos pocos. Necesitamos una seguridad que sea respetuosa de la población y por lo tanto respetuosa de los derechos humanos. Necesitamos mayores índices de transparencia y de control por parte del poder civil de las policías. Y necesitamos policías más capacitadas, que tengan más años de estudio, que tengan mejores equipos. Necesitamos una policía que sea más cercana a las comunidades. Muchas comunidades acá rurales, el único contacto que tienen con el Estado directo es con las policías. Necesitamos que los policías se queden más tiempo en esas mismas zonas, no que estén rotando permanentemente, que conozcan bien a las comunidades, que puedan generar vínculos. Necesitamos una seguridad que venga desde las bases, desde las comunidades empoderadas y ayude con la protección del Estado. Necesitamos que las juntas de vecinos tengan algún lugar donde ir para ellos expresar cuáles son las principales problemáticas. Es robo de casa, es robo de auto, es robo con intimidación. Los vecinos y vecinas del Maule Sur saben mucho mejor cuáles son sus problemas de seguridad que un general de carabineros en Santiago. Entonces, eso hay que lograrlo con una interacción y un trabajo conjunto entre las comunidades, la policía y la autoridad civil, en este caso a nivel de alcalde, a nivel de provincia y a nivel de región. Con eso termino, son las 4 prioridades que me comentaban. Tengo acá algunas preguntas más. Ricardo, tengo una pendiente. ¿Qué propondrías para descentralizar Chile en esta nueva constitución? Lo vimos, es la segunda prioridad que yo le expresaba, redistribución de poder y descentralización. Otra más. Ricardo, ¿consideras incluir en el proceso constituyente a los animales domésticos y silvestres como animales sintientes, aplicar multas severas al maltrato a los animales y crear un consultorio gratuito en las regiones del Maule que proponen para esta nueva constitución? Muchas gracias. Yo creo que sin lugar a duda el tema de los animales tenemos que tratarlo en este gran paraguas que nos entrega la Constitución Verde. Los animales son esenciales dentro de nuestra región a muchos, muchos niveles. Y creo que eso tiene que ser parte de la visión de el Chile y el país que queremos construir. Por ahí dicen que la forma en que tratamos a nuestros animales también habla mucho de las personas. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Creo que tenemos que tener un enfoque de medio ambiente, de ecología que considere a los animales y ver cómo podemos resguardarlos, cómo podemos también respetar o conectar el día a día campesino, el día a día agrícola de nuestra región con un trato digno a los animales. Y creo que ahí hay un equilibrio de interacción que siempre está pendiente entre el hombre y el medio ambiente, entre el hombre y los animales, hombres, mujeres, todas también.
de cómo podemos equilibrar estas dos cosas. Entonces creo que esa también es una discusión muy interesante, importante a tomar dentro de la Constitución. ¿Qué más tenemos? Acá me llegaron algunas más. ¿Por qué confiar en el proceso si al final igual habrá que tener 2/3 para llegar a acuerdo? Es una buena pregunta y es una pregunta importante. Las constituciones no son leyes, las constituciones no son parches, las constituciones no son cosas que van y vienen. La constitución es un gran acuerdo social, es ponernos de acuerdo como sociedad para ver cómo podemos vivir juntos de la mejor forma. Y para lograrlo necesitamos los más amplios acuerdos. Entonces creo que un indicador muy importante fue precisamente el apruebo. El 80% de las personas dijeron, creo que acá hay que cambiar este acuerdo social ya no nos sirve y necesitamos otro. Entonces, para tener un acuerdo que vuelva a retomar la legitimidad, porque mi visión, y creo que la de muchos, es que lamentablemente esta constitución que tenemos ahora, esta es la constitución completa en chiquitito, es una constitución en la que no se puede confiar, no dio para más, no funcionó. Entonces lo que yo creo que tenemos que construir es una constitución en la que podamos confiar. Ahora, me preguntan, ¿cómo hacemos para construir esto? Creo que hay varios requisitos que ya están avanzados. Primero, esta es una constitución de base democrática, nació de una institucionalidad democrática. Segundo, este ha sido un proceso participativo, es una discusión que llevamos hace muchos años, en que la gente ha podido expresarse, en que tuvimos un plebiscito de entrada, en que vamos a poder votar por nuestros convencionales, en que vamos a poder participar, yo me comprometo a que así sea y espero que los otros candidatos también, durante la convención va a poder participar la ciudadanía, luego también va a poder votar en el plebiscito de salida. Entonces esa creo que es una segunda garantía, democrático y participativo. La tercera es que va a ser paritario. Esto es primera vez en el mundo. Nunca en la historia de la humanidad se había construido una constitución paritaria. Nosotros vamos a construir una constitución paritaria. Cuarto, porque también va a considerar a los pueblos originarios. Entonces yo creo que hay 4 garantías base que son fundamentales. ¿Cómo creo yo que se debería complementar? Esto se debería complementar a través precisamente de grandes acuerdos, de poder ponernos de acuerdo 2/3, el 67% de las personas que estemos en la convención, en grandes acuerdos para Chile. Y eso va a exigir mucho diálogo, va a exigir mucha empatía de ponerse en el lugar de otro, y va también exigir tener la responsabilidad de proyectarse, como veníamos hablando, a varias décadas más, a proyectarse hacia adelante, hacia el futuro. Eso requiere mucha generosidad, mucha convicción y también requiere mucho respeto. Otras, siguen llegando. Me preguntan por acá, ¿en qué lista va usted? Yo voy en la lista del apruebo. La lista del apruebo, acá hay mucha gente que anda como embolinando un poco la perdí, a mí me gusta ser bien claro en esto. La lista del apruebo es una lista bien amplia en la que está Ciudadano, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el PRO, está un grupo de la gente que salió también del Frente Amplio, está el Partido Liberal y está el Partido Socialista, por el cual yo tengo el cupo. Yo tengo el cupo, participo, las bases socialistas de los comunales de las comunas, de los provinciales y del regional me levantó a mí como candidato, a los cuales aprovecho de agradecerle, y yo participo dentro del Partido Socialista. Somos parte de una lista muy amplia y que considera a mucha gente. Y es la lista a la cual nosotros invitamos a votar, lógicamente. La derecha lleva una sola lista y fuera de la derecha, la gente que probablemente aprobó, votó por el apruebo, son 3 listas. El problema de esto es que el sistema de lista tiende a premiar a los que se juntan y tiende a castigar a los que se separan. Si nosotros separamos votos en diferentes listas, la derecha se hace más fuerte y tiene más posibilidades de sacar más candidatos. Entonces yo participo de esa lista, que es la lista del apruebo, es la lista que ha venido con convicción, creo que la única lista, ese es un buen punto, ahora que le estoy dando una vuelta, de las 4 listas del Maule Sur es la única que ha acompañado con convicción el proceso desde el inicio.
sea, nosotros buscamos llegar a un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Desde el inicio aprobamos o empujamos y hicimos campaña. En esto, humildemente me incluyo, hicimos campaña muy activa por el apruebo, sin cuestionar el proceso y apoyándolo a todo nivel. Y ahora también vamos a participar de este proceso eleccionario para seguir empujando este proceso del cual creímos desde un inicio y el cual nos identifica mucho. Así que esa es la respuesta desde donde participo yo. Pam, pam, pam. Acá hay una pregunta interesante. Me dice, si voto por usted, que es hombre, ¿voy a dejar afuera una mujer? No, eso está garantizado y es una de las importancias de la reforma. A todo evento va a ser equilibrado el número de hombres y de mujeres. Entonces va a haber una cosa que se llama paridad de entrada, que todas las listas están encabezadas por mujer y en mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces, de entrada van a haber mujeres garantizadas participando y hombres también. Y al final, cuando se elijan a las personas, va a haber una cosa que se llama paridad de salida, que es, si no está equilibrado, en el caso nuestro, que es el Maule Sur, que es 2 y 2, si no está equilibrado, y hay, por ejemplo, 3 mujeres y un solo hombre, va a haber que equilibrar y dejar 2 hombres y 2 mujeres. Hacia el mismo lado funciona igual. Si hay 3 hombres y solo una mujer, hay que equilibrar con un sistema que está contenido en la Constitución y quedan 2 y 2. Esto es lo bonito de este proceso, que a todo evento vamos a tener un número equilibrado de hombres y de mujeres en la convención. Me siguen llegando preguntas. Muchas gracias. Acá no tengo el nombre, pero me pone, hola Ricardo, tuve el gran honor de conocerlo hace pocos días atrás. Me gustaría que el tema de la vivienda de las personas no necesitara de tantos requisitos para acceder a un subsidio. Somos muchas personas que hemos postulado muchas veces y aún no podemos recibir subsidio. No tengo el nombre de la persona acá, pero estuvimos en una manifestación durante la semana en Linares pidiendo al Servio explicaciones de por qué habían subido tanto el puntaje de corte para poder acceder a una vivienda. Este es un tema complejo, pero es un tema muy, muy importante. Yo trabajé 10 años con comités de vivienda, tanto en Chile como en Brasil, y es un tema que a mí me toca en lo más profundo, que tengo grandes amigas y amigos en comités de vivienda a lo largo de todo Chile, aprovecho de saludarlos si es que alguno me está viendo, y que creo que tiene que ser prioritario hoy día en la Constitución. Esta Constitución, la Constitución del 80, hoy día no habla nada de vivienda, absolutamente nada, y no es un derecho reconocido. Creo que el rol del Estado acá es fundamental. El Estado tiene que tener un rol más decidido respecto a los territorios estatales y particularmente respecto a la vivienda. ¿Cuántos territorios tiene el Estado hoy día que no están siendo utilizados con fines sociales o fines específicamente de los que debería alcanzar el Estado? Estamos en Los Laureles, por ejemplo, en Longaví, en que un terreno del Estado que tiene árboles nativos quería ser vendido al mejor postor, para que probablemente, como todo el borde de acá, pongan más pino. Y no considera para nada qué es lo que quiere la ciudadanía hacer con ese bosque o cómo lo resguardamos. En el caso de vivienda nos pasa lo mismo. El Estado tiene muchos terrenos y tiene terrenos muy buenos, pero no han sido priorizados para la construcción de vivienda. Yo soy un convencido que la vivienda social, o más bien el derecho a una vivienda digna, tiene que ser un derecho reconocido en la Constitución y que el Estado tiene que garantizar. Es muy difícil poder hacer exigible otros derechos como la educación, principalmente como la salud, incluso una vida digna con las pensiones, si es que no tenemos un mínimo respecto a vivienda. Entonces, yo soy un partidario desde siempre y ahora lo ratifico y lo voy a pelear muy fuerte de llevar el derecho a la vivienda a la nueva Constitución. Muchas gracias por los saludos también. Eh, Creo que era Margarita del Pilar Concha. Si es así, Margarita, te mando un gran abrazo. Um, Ricardo, en la reforma de seguridad, ¿crees que es necesario un cambio a policías más especializadas? ¿Cuál es tu propuesta? Esa es una muy buena pregunta. Mira, mi propuesta en materia de policía tiene que ver mucho con la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que, como dijimos, fue creada en dictadura y fue creada por una junta militar, pero era una junta militar y policial. Y muchos de los beneficios se establecieron a través de las propias Fuerzas Armadas y las policías. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía no es suficiente.
¿Dónde creo yo que está el principal problema? Todo el mundo le echa la culpa a Carabineros y creo que tiene mucha responsabilidad en varias cosas, especialmente en violaciones a los derechos humanos. Esas causas hay que perseguirlas, hay que juzgarlas y hay que hacer justicia. Es fundamental. Pero en mi opinión, el principal responsable es el poder civil. Han sido los diferentes gobiernos, porque no se han hecho cargo de la dirección y el control de las policías. Las policías son una institución estatal que depende del poder civil, depende del Ministerio del Interior. Y hoy día tenemos muy pocos civiles preparados en temas de seguridad, en temas de policía, y nos falta mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Creo que hay que mejorar mucho más la formación. Yo creo que deberíamos tener un escalafón único en que por 4 o 5 años podamos preparar muy bien a los policías. Dos, creo que hay que preparar muy bien a los civiles. Nos falta mucha preparación a nivel civil. Los civiles que ven temas de seguridad en el Ministerio del Interior y en otras reparticiones les falta mucha preparación. Es un equipo muy politizado que debería especializarse y mantenerse a largo plazo. Deberíamos hacer algo que hoy día la Constitución dice, pero que sea formal, que es tener un ministerio de seguridad, específico de seguridad. Cuarto, creo que debería haber más rendición de cuentas y más transparencia, saber cuántos policías hay, qué es lo que están haciendo, cuánta plata se gasta, en qué se gasta. Y quinto, creo que a las instituciones que nosotros como sociedad les entregamos las armas, también deberíamos exigirle bastante más en materia de derechos humanos. Si nosotros les confiamos la utilización de las armas, tienen que responder las instituciones armadas al más alto nivel de resguardo y respeto de los derechos humanos. Esas son 5 prioridades. En los próximos días vamos a subir columnas, ya tenemos varias escritas. Si buscan Ricardo Montero Allende Seguridad, hay decenas de columnas en la web y ahí profundizo un poquitito más sobre esos temas. Algunas preguntas más para ir cerrando. Hay varios conectados, esto también después rebota. Nosotros acá terminamos de grabar y hay un grupo de personas acá conectadas que aprovecho a saludar. Les agradezco por estar acompañándonos hoy día en la noche conversando de estos temas. Pero después queda grabado y también lo podemos compartir y seguimos haciéndole seguimiento a este debate y a estas propuestas. Claudia Fernández me pregunta, ¿cómo podría ordenar esta famosa ficha? Soy viuda y no recibo ningún bono menos beca para mi hijo. Este país apoya al extranjero y el chileno. Eh, claro, tiene que ver un poco con lo que hemos venido conversando, que es cuál es el rol que le vamos a pedir al Estado. Yo creo que el rol del Estado tiene que ser más activo y tiene que ser más eficiente y tiene que ser más eficaz. A ver, ¿qué digo con todas estas palabras raras? Para ponerlo en práctica. Cosas buenas y cosas malas. Cosas malas. El Estado, que hoy día tiene plata, que hoy día puede endeudarse, el Estado se endeuda igual que nosotros. Uno tiene mejores créditos que otro, el Estado chileno tenía la posibilidad de muy buenos créditos. Podía ir a pedir plata barata afuera para meterla acá adentro, invertir y tratar de llegar a las personas. ¿Qué pasó? El Estado no fue lo suficientemente activo y no llegó con plata para las personas en el año terrible que vivimos el año pasado, el 2020. Un año terrible y el Estado no fue capaz de llegar con plata para las personas, plata de subsistencia, plata para el día a día, plata para las principales preocupaciones. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió a través de las pensiones de las personas. Hoy día más de 4 millones de personas no tienen un peso de pensión porque el Estado no supo llegar en tiempo y forma. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de cómo tenemos un Estado que es débil en reaccionar, que es débil en apoyar a las personas y que no se hace presente en temas tan importantes como esta pandemia, incluso teniendo los recursos para hacerlo. Como vemos por el otro lado, algo positivo, algo que funciona bien, la vacunación. La vacunación nos llega de alegría a todos, da lo mismo de dónde es el gobierno. Más gente vacunada es un país más sano, es un país más seguro, es un país más feliz, es un país en que podemos reactivar la economía. Pero este es un trabajo que comenzó hace décadas. Chile tiene servicios de salud potentes a nivel de base. Tenemos servicios de salud muy potentes en materia de vacunación. Y este ha sido un esfuerzo gigantesco. Aprovecho de, como muchos de los programas, felicitar a todo el personal de salud y darles las gracias por el tremendo trabajo que han hecho. Se han sacado la cresta trabajando y ahí está el fruto de su trabajo. Entonces hay una política que muestra por qué tener buenas políticas de salud es importante. Pero en salud, como todos ustedes saben, tenemos mucho que mejorar y hay que tener un sistema decidido, un seguro universal para todos.
no aguanta más el sistema privado de ISAPRE, que es el 17% de la población, y que el resto, casi más del 80%, tiene que tener un sistema público que va ahí trastabillando. Que si uno quiere operarse de apendicitis en Parral, a lo mejor tiene que ir a Linares o incluso a Talca. Si quiere un oftalmólogo o alguna especialidad, tiene que esperar por meses o incluso años para también ir a Talca, que Cauquenes no tiene acceso y tiene que ir a Constitución y volver por allá. Los temas de salud son fundamentales y ahí necesitamos un rol más activo, son los temas que hemos hablado. Necesitamos un rol más activo del Estado para temas de medio ambiente, necesitamos un rol más activo del Estado para temas de vivienda, necesitamos un rol más activo del Estado para temas de salud. A eso sumaría también educación y como también vimos en el tema de pensiones. Voy a tomar un par de preguntas más de las que nos están llegando y voy para ya ir cerrando. Yo sé que hay muchas más y nos siguen llegando, pero podemos repetir este ejercicio si nos sale bien y si a la gente le gusta y si nos ayudan a compartir, lo seguimos comentando. Acá la última, me devuelven la pelota, es una pregunta que yo hacía mucho cuando estábamos en otros programas que estamos tratando de este foco de capacitación y educación física y de educación cívica. Me preguntan, Ricardo, ¿cuál es la constitución con la que tú sueñas? Y es una buena pregunta. Yo llevo muchos años soñando con una nueva constitución. Yo participé hace ya casi una década de Marca tu Voto, de Asamblea Constituyente. Como varios saben, fui el coordinador nacional del proceso participativo de la presidenta Bachelet, de todo el proceso participativo de todo Chile, y después me fui a especializar a Estados Unidos y a España precisamente en temas de seguridad, que son temas muy sensibles, y temas constitucionales en materia de seguridad. Entonces, este es un sueño que yo tengo hace mucho tiempo, y es un sueño que voy a seguir trabajando para que se haga realidad. Yo sueño primero en una constitución en la que podamos confiar. Tenemos que confiar en la Constitución. Es demasiado, demasiado importante una Constitución en una sociedad como para tener esta Constitución tan limitada, tan parchada, tan dura y retorcida. Necesitamos una Constitución que sea símbolo de confianza, símbolo de acuerdo, símbolo de paz social. Eso es lo primero que yo sueño en una Constitución. Lo segundo, sueño en una Constitución que nos respete a todos. Yo creo, y lo digo sinceramente, que esta Constitución no nos respeta a todos, no nos respeta a todos por igual. Hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Yo quiero una Constitución que sea respetuosa para todos. Y tercero, sueño en una Constitución que nos permita construir un mejor país, que nos permita construir un país más igualitario, un país más justo para todos y principalmente un país que se proyecte a futuro, que se proyecte para nuestros hijos y que se proyecte también para nuestros nietos. Y ojalá mucho, mucho más allá. Sé que hay varias preguntas más, vamos a tratar de responder también a través de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, de Facebook, pero ya se nos va cumpliendo el horario. Vamos a seguir conectados, vamos a seguir conversando a través de este y otros medios. Les quiero agradecer mucho todas las muestras de apoyo, les quiero agradecer mucho todas las tremendas conversaciones que hemos tenido en la calle. Si nos vemos luego, si nos topamos, les agradezco el tiempo de poder conversar y que me ayuden con sus propuestas, con sus dolores, con toda la visión que quieren llevar a la Convención Constitucional. Eso me hace muy feliz y me motiva mucho. Les quería dejar invitados para este lunes a las 7:30 de la tarde. Nos va a acompañar una gran mujer, una mujer de regiones, una tremenda líder y además es una gran amiga mía con la que tuve la oportunidad de trabajar. Este lunes a las 7:30 nos va a acompañar Paula Narváez, así que los dejo desde ya a todos invitados para seguir hablando de esto y de muchos temas. Que tengan un bonito resto de semana, cuídense mucho, seguimos en pandemia, estamos vacunándonos, pero todavía nos falta bastante para estar todos protegidos, así que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos los demás. Muchas gracias por su participación y seguimos hablando. Montero Allende, Constituyente. Un abrazo grande.